Hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Hoy es domingo, julio 25 del año 2021 y pues de nuevo estamos aquí para servir al pueblo de Dios. Y bueno, el domingo pasado, quiero disculparme, el video, la computadora me corta el video y me es muy difícil saber cuánto tiempo me da para grabar. A veces he pasado más de una hora, a veces han sido hasta 50 minutos. Y pues en esta ocasión, bueno, en la ocasión del domingo pasado, pues fueron 55 minutos y se cortó. Ni siquiera hay un aviso, así es que no me puedo despedir y ahí se queda. Y no puedo grabar otra cosa porque para que me permita grabar, digamos, la parte que faltó, la despedida, necesito borrar ese video que hice y entonces grabar lo otro, ¿ok? Entonces por eso es que se queda así inconcluso, sin que siquiera que me pueda despedir. Pero bueno, vamos a creer en Dios que en este día las cosas van a ser conforme Dios lo determina, lo planea y nos permita poder ministrar. Bendito sea Cristo. Así es que en este domingo vamos a continuar con lo que estábamos viendo el domingo pasado. Y antes de empezar, pues vamos a orar para que Dios bendiga la palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, tu bendición. Señor, sobre la palabra que se ha de ministrar. Permite, Señor, que pueda haber una continuación de lo que se estaba mirando el domingo pasado, Señor, y que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, la palabra llegue a tu pueblo, Señor, con bendición, Señor, y con gracia. En nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos oyentes, bendito Dios, y que por medio de esta palabra, Señor, por medio de esta administración, ellos tengan crecimiento espiritual, bendito Dios, pero sobre todas las cosas que ellos puedan experimentar, Señor, tu presencia, tu amor, tu gracia sobre sus vidas. Yo te doy gracias, bendito Dios, por la oportunidad que me das de poder ministrarles a través de este medio de comunicación que son estos videos, y te doy gracias, Señor, porque seamos los que seamos, o seamos cuantos seamos, Padre, tu palabra continúa, tu obra sigue, Señor, y seguiremos, Señor, haciendo lo que tú nos has llamado a hacer. Te damos gracias, bendito Dios, bendecimos a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, Señor, y cualquiera que sea su situación, los bendecimos en el nombre de Jesús, y creemos, Señor, que tu gracia, Señor, es más que suficiente para cada uno de ellos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor, y continuamos. Amén. Bendito sea Cristo. Muy bien, el domingo pasado nos quedamos en el tercero, en el punto tercero de Hebreos 10, Hebreos 2:10, bendito sea Cristo. Y estábamos leyendo en el texto que dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Bendito sea Dios. Entonces dijimos, la encomienda del Padre fue que debía llevar muchos hijos a la gloria. ¿Cuántos son o quiénes son todos estos hijos? Pues todos aquellos que habrían de creer en Él. Es muy necesario que haya un ejercicio de fe en el creyente para que la obra de Cristo venga a ser patente en sus vidas. Bendito sea Dios. Se leyó Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10 y el versículo 13, ¿verdad? Donde habla de cómo se hace la confesión para la salvación. Bendito sea Dios. Y pues esto pues es necesario. No es algo que cada pastor o cada iglesia o cada doctrina o cada denominación establezca, sino lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Esta es la palabra que hemos predicado, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que
Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y entonces tiene que haber una confesión, necesariamente tiene que haber una confesión, ¿verdad? A través de esa confesión se hace una aceptación del sacrificio de Cristo Jesús y entonces nos convertimos en hijos de Dios y automáticamente nos lleva a la gloria. Es decir, todos los que ahorita hemos confesado a Jesucristo, bueno, los que hasta ahorita hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestras vidas, hemos sido perdonados de nuestros pecados. En nuestro espíritu estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es decir, Cristo Jesús ya nos llevó a la gloria. Bendito sea Dios. Nuestro espíritu tiene lugar en la gloria de Dios. Y un día nuestra alma y un día nuestro cuerpo también estarán presentes delante de Dios. Bendito sea Cristo. Así es que la encomienda del Padre para su Hijo, Jesucristo, el Cordero de Dios, era que había de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quiénes son esos hijos? Pues todos los que hemos creído en Él, todos los que hemos confesado a Jesucristo. Ahora, quiero decirlo así, punto de aclaración. Nosotros no condenamos a nadie. El que no ha confesado a Cristo ya está condenado. Y los que han confesado a Cristo, aunque se hayan apartado del Evangelio, siguen siendo salvos. Tienen un lugar en el cielo. No estoy dando autorización a que la gente simplemente diga yo me salgo, ya me voy, ya no quiero saber nada de la iglesia, no. Pero yo no tengo nada que ver con la salvación. La iglesia Herederos del Reino no tiene nada que ver con la salvación. Nosotros no les dimos el pase de salvación. El que da el pase de salvación es Jesucristo mismo, a través de su obra. ¿Sí? Bendito sea Dios. Es decir, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando yo o los que sean representantes de las iglesias lleguen a la presencia de Dios, ninguno va a poder decir, yo salvé a 50,000 gentes. Y el Señor va a decirle, tú no salvaste a nadie, porque tú no tienes capacidad o tú no tenías la capacidad para salvar a alguien. El único que podía salvar es Él. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Muy bien. El punto número 4 es la parte del texto donde dice, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Déjenme buscar aquí en Hebreos 2, ¿verdad? Perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bien. Yo entiendo lo que muchos de nosotros podemos interpretar de esta palabra. ¿Qué palabra? Perfeccionaste. Podemos decir de algo como a lo que se le hace un cambio para que sea perfecto, ¿cierto? Perfeccionar es como cuando se hace un prospecto y ya al ponerlo a funcionar, pues se va mirando cuáles son las fallas que tiene y se le van cambiando esas fallas, se van haciendo ajustes para que funcione exactamente como se quiere que funcione, ¿cierto? Eso es perfeccionar, ¿verdad? Digamos que nosotros estamos siendo perfeccionados en nuestra alma. Eso es parte del proceso de la salvación de nuestra alma, ¿verdad? Estamos en un proceso de perfección. Dios está cambiando en nosotros diferentes cosas que nos hacen cada día mejores para Dios y pues
para dejar todas esas cosas que pues no son agradables delante de Dios y que en esta tierra pues a lo mejor para algunos son buenas, pero para Dios no son buenas. ¿Okay? Yo entiendo esa descripción o esa interpretación de la palabra perfeccionaste. La cuestión aquí específica es que Cristo Jesús no necesita cambios. Cristo Jesús no necesitaba cambios. Cristo Jesús era y será perfecto siempre. Entonces, ¿por qué el texto está diciendo perfeccionaste? Si a él no se le tenía que hacer ningún cambio. Él no experimentó cambios. ¿Sí? Bueno, aquí venimos entonces a explicar lo que realmente significa lo que está diciendo aquí el texto. Esta palabra es llevar a término hasta el final. ¿Por medio de qué? Por medio de las aflicciones, porque aquí dice, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces es llevar a término o llegar hasta el final por medio de las aflicciones. Digámoslo así, Dios perfeccionó la obra de creación del mundo en el séptimo día. En el séptimo día perfeccionó la obra de creación del mundo. Vamos a leer en Génesis. Génesis capítulo 1. Bendito sea Cristo. Génesis 1, versículo 31. Génesis 1, versículo 31 dice así, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Sí? Y luego dice en el versículo del capítulo 2, versículos del 1 y 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Fíjate, dice, en el día séptimo acabó Dios la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Ahora, vamos a ponerlo así. Dice, fueron perfeccionados, ¿sí?, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y perfeccionó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Ok? Entonces, aquí entendamos esto. Perfeccionar no es hacer cambios, porque Dios no hizo cambios. Cuando Dios formó el mundo, el universo y todo eso, Dios lo fue haciendo, y conforme Dios lo ha hecho, lo hizo, así permanece hasta ahorita. Bendito sea Dios. La cuestión de la palabra perfeccionar es que llevó a término, donde dice, y acabó Dios, y terminó Dios su obra. Bendito sea Cristo. Entonces, cuando habla de que Jesucristo, ¿verdad?, el autor de la salvación de ellos, fue perfeccionado por aflicciones, es que Él llegó al término a través de las aflicciones que Cristo Jesús tenía que pasar para pagar por el pecado, obviamente. ¿Sí? Entonces, por medio de las aflicciones es que Jesús llegó al término, donde dice perfeccionaste. ¿Al término de qué? De la obra redentora. De la obra redentora. Vamos a leer en Isaías 52. Bueno, es Isaías 52, sí. Isaías 52 y 53, ¿verdad? Ahí es donde se está marcando la obra de Jesucristo, ¿verdad? Específicamente habla de su victoria, pero también habla de sus sufrimientos, ¿verdad?
dice aquí, voy a leerlo así, a mí me gusta leerlo de esta manera, voy a leer primero el Isaías 53 desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y después al final voy a leer los versículos 13, 14 y 15 de Isaías 52. ¿Sí? Digamos que va continuado, voy a leerlo así. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Voy al capítulo 52, versículos 13, 14 y 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bendito sea Dios. Aquí en estos pasajes de Isaías 52 y 53, pues vemos que la obra de Cristo pues llega al cumplimiento. El mensaje es recibido por las gentes y entonces él es perfeccionado por medio de las aflicciones para cumplir el propósito que Dios le había encomendado. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Gloria a Cristo, bendito Dios. Muy bien, ahora veamos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a continuar ahí, 2, versículo 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Muy bien. Todo va en razón del plan de Dios, así se llama el tema, el plan de Dios, bendito sea Cristo. Todo estaba planeado, todo había sido perfectamente diseñado de parte de Dios para que las cosas se cumplieran y se llegara al término que debía llegarse. Bendito sea Dios. Número uno es que los hijos participaron de carne y sangre. Los hijos participaron de carne y sangre. Bien, aquí necesitamos notar esto.
participaron. Esa sería la palabra, diríamos, la palabra clave. Participaron. ¿Qué quiere decir? Que tomaron parte de, ¿sí? Entonces, lo que aquí nos está hablando está en relación de la cena del Señor. Es decir, los creyentes, al aceptar el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios, aceptan el sacrificio sustitutorio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Miren que dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11, del 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, tomad, comed, ¿sí? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced lo mismo, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos participaron de carne y sangre. ¿De cuál carne y sangre? De la carne y la sangre del Señor Jesús. Él lo dio. Ese fue su sacrificio. Y entonces, para que nosotros pudiéramos ser hijos, necesitamos participar de ello. Y esto es aceptar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Es una aceptación del sacrificio para que hubiera un cumplimiento del propósito y del plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cómo fue esto? Aceptando el sacrificio de Jesús por la paga del pecado de todos nosotros. Así es como participamos de carne y sangre. Los discípulos no lo entendieron quizás, y otras gentes fuera de ellos pues menos lo pudieron entender, pero ellos les fue dicho y les fue dado. El Señor Jesús, cenando con ellos, tomó el pan, lo partió y dice: este es mi cuerpo, esta es mi carne, que por vosotros es partido. Y se los da y lo comen. Esto está enseñando, dando a entender esa participación de su carne. Y después de cenar, sirve la copa de vino y se las reparte y les dice: este es mi pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Así es que los hijos participaron de ello, de carne y sangre, ¿verdad? Número 2, dice que él también participó de lo mismo en el mismo texto. Él también participó de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? No es que el Señor Jesús comió y tomó el vino. No, es que el Señor Jesús se entregó en sacrificio. En la misma figura que Él les estaba hablando a ellos, Él mismo se entrega a ese sacrificio. Esto nos habla de la naturaleza humana de Jesús. Se hizo hombre tomando cuerpo humano con sangre y carne. Sangre que sería derramada para remisión de pecados. ¿Sí? Dios no muere. Dios es eterno. Eso es lo que no podía caber en la cabeza de aquellos hombres, aquellos escribas, fariseos, aquellos doctos de la ley, el sumo sacerdote o los sacerdotes que estaban ahí. No les cabía en la cabeza y decir: ¿cómo un hombre va a venir diciendo ser Dios y es un hombre mortal? No puede ser. Bueno, sí, estaban en cierta lógica, ellos estaban. En cierta lógica ellos estaban. Porque Dios no muere. Dios no puede morir.
Dios es eterno. Pero ¿cuál fue la obra de Dios para que nosotros pudiéramos tener redención? Bueno, hizo que su Hijo naciera en esta tierra como hombre. Es decir, tomó un cuerpo mortal para poder cumplir la obra de sacrificio. Lo que se presentaba con aquellos animalitos, con los corderos, con los machos cabríos, esa obra de sacrificio había que presentarla en el Hijo de Dios. Pero siendo Dios no podía hacerse porque no iba a morir. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Bueno, tenía que despojarse de su deidad, nacer en esta tierra como hombre, como un bebé normal, como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Y por eso habla de la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, ¿verdad? Y teniendo un cuerpo humano, un cuerpo mortal, pues se entrega al sacrificio y entonces él ahora sí puede morir para pagar, ¿sí? Jesús tuvo que nacer entonces en esta tierra como hombre para después morir por los pecados de sus hijos y hermanos. Por eso vimos en el anterior que decía para llevar muchos hijos a la gloria. Bendito sea Dios. Número 3. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, aquí decimos, el pecado del hombre fue la autorización para que Satanás se llevara a la humanidad a la muerte eterna. El pecado del hombre, la falla del hombre, la transgresión de la ley moral de Dios, porque en aquel entonces no había una ley escrita. Cuando Adán pecó, no había una ley escrita, sino había una ley moral de Dios. Lo que Dios le había hablado, el hombre lo transgredió. ¿Okay? Entonces, el pecado del hombre fue la autorización para que Satanás se llevara a la humanidad a la muerte eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que la humanidad no tiene oportunidad si no es a través del Cordero de Dios, si no es a través de la obra redentora que Cristo Jesús cumplió. ¿Sí? Ahora veamos qué es lo que dice. Al que tenía el imperio de la muerte. La palabra importante aquí es tenía, porque ya no tiene la autoridad, ya no tiene el imperio de la muerte. Satanás ya no lo tiene. La ley no le permite al hombre ir al cielo, porque se encuentra muerto en sus pecados. La ley no le permite al hombre ir al cielo, porque está muerto en sus pecados. La ley no quita el pecado. La ley no redime del pecado. Solamente lo cubre, ¿verdad? Pero cuando Cristo murió, y con esto así cumplió la demanda de la ley. Dice en la escritura que Dios estaba hastiado, dice, hastiado estoy de sus sacrificios, de machos cabríos, de toros engordados. La gente sacrificaba a Dios solamente por sacrificar. Ya no había arrepentimiento. Ya eso ya no cubría el pecado. La muerte de todos esos animalitos ya ni siquiera cubría el pecado, porque ya lo hacían como una situación automática.
ya sin el verdadero sentido con el cual Dios les había dicho que se debería hacer. Pero cuando Cristo murió, con esto cumplió así la demanda de la ley, que dice la demanda de la ley, ¿cuál era? Dice, la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La paga del pecado es muerte y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es lo que tenía que cumplir. Cuando Cristo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas, sino vine a cumplirlos. Bueno, eso es lo que estaba diciendo Cristo Jesús. Vine a pagar por lo que el pecado estaba demandando del hombre. Bendito sea Dios. Entonces el texto dice que él, Satanás, el diablo, tenía el imperio de la muerte. Pero como fue destruido, porque el texto dice, para destruir por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. ¿Sí? Su autoridad y dominio fue destruido por el Hijo de Dios. Su autoridad fue destruida. Satanás ya no tiene dominio. Aunque muchas gentes, muchas partes del mundo siguen muertos en sus pecados. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, la obra de Cristo es para toda la humanidad. O sea, todos caben dentro de la obra que hizo Cristo. Esa obra de salvación, todos caben. Así como en el arca cupieron todos los animales, en la obra de salvación de Cristo Jesús todos caben. Pero no todos han querido entrar. No todos han querido aceptar esa dádiva de Dios. ¿Sí? Satanás ya fue destruido. Porque aquí dice el texto, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Al que tenía el imperio de la muerte. El que tenía el imperio de la muerte. El que ya no tiene el imperio de la muerte. Bendito sea Dios. Hermano, por eso entonces nosotros nos declaramos como vencedores. Los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso que somos más que vencedores, bendito sea Cristo. Hay mucha gente allá afuera que se ha perdido de esta bendición. Mucha gente, hermanos. Mucha gente que ha partido de esta tierra sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Si alguien me dice, bueno, es que si entonces Jesús murió por toda la humanidad, bueno, entonces ¿para qué era el infierno? ¿Para qué se creó el infierno? Bueno, el infierno se creó para los que lo nieguen. Para ellos se creó el infierno. Y después el mismo infierno va a ser echado en el lago de fuego. Y después van a ser echados todos aquellos que negaron a Jesús, que no quisieron aceptar la dádiva de Dios. No quisieron aceptar por la gracia el regalo del perdón de pecados. Bendito sea Dios. Recuerden bien esto, hermanos. Ya se lo repetí la vez pasada, se los voy a volver a repetir. Nosotros no somos inocentes. Nunca fuimos inocentes. Siempre fuimos culpables. Siempre hemos sido culpables. Fuimos perdonados de la culpa por medio de Cristo Jesús. A nosotros nos tocaba morir, pagar con nuestra vida por el pecado, pero Cristo Jesús pagó con su vida para que fuéramos perdonados de nuestro pecado. Bendito sea Dios. Nunca se nos olvide, hermanos. ¿Ok? Nunca fuiste declarado inocente. Cuando a una persona se le declara inocente, quiere decir que la persona no hizo de lo que se le acusaba. Esa persona no era culpable de lo que se le estaba acusando, entonces le declara inocente, libre de culpa. Nosotros fuimos declarados culpables, pero fuimos librados de la culpa por Cristo Jesús, porque Él pagó
por nuestra transgresión, por nuestro pecado. Alabado sea Cristo, bendito sea Dios. Por medio de ella, o de esa obra, Cristo Jesús destruyó ¿a quién? Al diablo. Ahora voy a ir hasta el versículo 15. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Cristo. Estas palabras tan fuertes, todos en temor, bajo servidumbre durante toda la vida. ¡Wow! Es decir, la gente no tenía la libertad. La gente no vivía libre. La gente tenía un temor a la muerte y por este temor le servían a Satanás. Todavía en la actualidad podemos ver a mucha gente, y aún te puedo decir algunos cristianos porque no tienen la enseñanza correcta, yo lo diría así, tienen temor a la muerte, tienen temor a morirse. Hermanos, se les olvida que la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra. Esta tierra no puede ser nuestro hogar. Nosotros tenemos un hogar celestial, bendito sea Cristo. Tenemos un bello hogar, tenemos un edificio de Dios, donde Él nos está esperando. Alabado sea Cristo. Lo que pase en esta tierra, hermano, va a pasar. Pero nosotros tenemos un mejor lugar a donde ir, bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. En alguna ocasión escuché a un, no sé si doctor, psicólogo, no sé qué cosa era, pero que estaba diciendo que después, cuando la gente muere, ya ahí se acaba todo, ya no sigue nada, ya no hay nada. Ese hombre no puede estar más equivocado, porque después de esta tierra, después de esta vida en esta tierra, viene la verdadera vida. La vida que tendremos con nuestro Dios. Alabado sea Cristo. Ciertamente Él tiene un periodo de vida para cada uno de nosotros en esta tierra con propósitos en cumplimiento. Pero el día que Dios nos llame, hermanos, con gusto nos vamos. Bendito sea Dios. Pablo decía que él se sentía en estrecho, él se sentía de alguna manera angustiado porque él quería partir. Dice, partir con Cristo es mucho mejor que quedarme aquí. Pero por causa de ustedes, dice, por causa de ustedes, de la enseñanza, de la predicación, me es necesario quedarme. Dice, entonces ya estoy en estrecho, no sé qué escoger. Pero Pablo tenía un concepto de lo que era lo celestial, en el cielo, quien le estaba esperando. Bendito sea Dios. Pablo ahora se está gozando en la presencia de Dios. Pablo está presente a Cristo, a su Señor amado. Bendito sea Dios. Bueno, número 1, librar. Esto nos habla de que ya no somos esclavos del pecado, ni estamos atados por temor de la muerte a expensas del diablo. Ya no puede ser. Hemos sido librados. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aleluya, gloria a Cristo. La verdad da libertad. Y conocer todo esto que estamos mirando aquí, hermano, pues te hace libre. No tengas temor. Lo que más miedo tiene la gente en este mundo, en esta tierra, en esta vida, es la muerte. Es lo que más le tiene miedo. Y muchos dicen, ya llegando a la muerte, pues ya no hay nada que hacer. No, hermano. Después de pasar de esta tierra, hermano, tenemos mucho trabajo con Cristo. Dice que reinaremos con Él. Bendito sea Dios.
Alabado sea Cristo. ¿Quieres reinar con Él? Bendito sea Dios. Hay mucha tristeza. Yo, una vez me dijeron que, pues que los cristianos no debían llorar cuando alguien se muere. No sé si me lo dijeron correctamente o no, pero yo dije, ¿cómo que no voy a llorar? Pues es mi ser querido, es mi papá, es mi mamá, mi hermana, quien sea, ¿no? Alguien cerca de uno. Pues el sentimiento, el cariño, todo lo que quieras, ¿no? Pues lloramos. Y yo te digo, no está mal llorar, no está mal llorar. Lo que yo sí veo mal es que la gente se angustie. Pero yo sé por qué la gente se angustia, porque cuando no son salvos, hermanos, pues esas gentes no van al cielo. Perdón, pero no van al cielo, porque no fueron salvos. Y el lugar a donde van es un lugar de tormento. Y entonces sí, hay que derramar lágrimas de pena por esas gentes. Yo no mando a nadie al infierno, hermanos. A nadie. Yo creo la palabra que dice en Juan. Y si la luz le alumbró a todo hombre que nace en esta tierra. Y la luz le alumbró a todo hombre que nace en esta tierra. Esto quiere decir que el mensaje de salvación le llega a todas las personas. El mensaje de salvación le llega a todas las personas. Por más duro que sea de su corazón esa persona, por más católico que sea, por más, ¿cómo se llaman estos? Los testigos de Jehová, por más que sea, por más que no crea en Dios, el mensaje le llega. En un momento, Dios, perdón hermanos, gracias. En un momento Dios les va a presentar el plan de salvación, les va a decir, mira, este es el plan de salvación. Tú te negaste tantas veces, te negaste. Cerraste tus oídos, creíste en tu corazón que esto era lo correcto, pero yo te estoy diciendo que ahorita lo correcto es esto. Antes de que termine tu vida en esta tierra, tú decides, ¿aceptas a Jesucristo, mi Hijo, como Señor y Salvador, o no lo aceptas? Yo no mando a nadie al infierno, a nadie. La Biblia, la palabra de Dios dice que ya han sido condenados, que el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Ok? Entonces, el paso a seguir es que reciban a Jesucristo y quiten esa condenación que hay en su vida. ¿Okay? Ese es el paso. No quieren hacerlo, está bien, y han sido condenados. En su momento, aún en su lecho de muerte, Dios se presentará, ya sea Dios el Padre, ya sea Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo, se van a presentar y van a decir, este es el plan para ti. Jesucristo murió, dio su vida en rescate de tu vida. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Yo tengo el testimonio de una persona que dijo no puedo. Se le habló, se le dijo, se le pidió que confesara y dijo no puedo. Su vida había sido una vida, bueno, una vida diferente, alejado de Dios. Y esa persona murió sin recibir a Cristo. ¿Dónde está? Yo no lo envío al infierno. Solito se envió al infierno. Bendito sea Dios. Dice una humanidad que por toda la vida había estado sujeta a servidumbre, era una humanidad sin esperanza, sin futuro y sin vida. Pero por la obra de Cristo fuimos hechos libres. Bendito sea Dios. Romanos 8 del 1 al 4, voy a leerlo. Romanos.
1 al 4 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, esa es la segunda parte de lo que el domingo pasado estábamos viendo. Y yo espero que pues les sirva, sea de bendición para cada uno de ustedes. Ya son 46 minutos lo que llevo. No quisiera que se me cortara antes. Acabo de bajar un app de Zoom y eso pues quita memoria en la computadora, así es que no sé si me vaya a permitir llegar más de este tiempo. Entonces pues aquí terminamos. Bendito sea Dios, y yo me despido de ustedes enviándoles un saludo y bendiciones, y que la gracia de nuestro Dios esté siempre con ustedes. Y están en mis oraciones. Le pido a Dios que los guarde en salud, les guarde en cuidado y les provea para todas las cosas que ustedes necesitan. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Muy bien, Dios les bendiga y que la paz sea con todos ustedes. Amén.